se dice que es una práctica de digestión. Y ustedes ya saben por qué se utiliza este término de digestión, a qué nos referimos o qué vamos a utilizar si hablamos de digestión. Ácidos. Enzimas, ¿sí? O sea, degradar, romper. ¿Qué es lo que hacen las enzimas digestivas o las nucleasas o las enzimas de restricción? Seguramente han escuchado de ellas, ya las veo en la clase, ¿no? Las famosas enzimas de restricción. ¿A qué les suena esto así? Perfilamiento genético, enzimas, digestión, como que a qué les suena, ¿qué creen ustedes? De hecho, vean la imagen y como que ¿qué imagen? Sí, por ahí. Clasificación, tal vez. Más o menos. ¿Cuál es la principal característica de las huellas dactilares? Que son únicas. Son únicas y por ahí hay mucha identificación, ¿no? Entonces, con este perfil genético, nosotros vamos a poder identificar a una persona en específico, ¿sí? A una persona, como si fuera la huella dactilar. Vamos a ver en los genes, ¿sale? Dice, ¿qué es el perfilamiento genético? Dice, uso de métodos genéticos moleculares para determinar el genotipo exacto contenido en una muestra de DNA. Ustedes saben que el genotipo de cada uno de nosotros es único, ¿sí? Se dice es único y irrepetible. Somos exactamente, somos todos distintos, no hay otra copia de nosotros, refiriéndonos a la secuencia de DNA en genoma. Dice, permite distinguir entre un organismo y otro, o entre un individuo y otro. Dice, a cada genotipo único se le denomina perfil genético. Podemos obtener DNA de distintas muestras, de un capilar, de músculo, de células de la mucosa, como ya lo hice con algunos de ustedes. Ahorita platicamos sobre los que no han terminado su práctica que vamos a hacer. Y entonces, se ha utilizado mucho esto del perfil genético para identificar, por ejemplo, en un principio, escenas de crimen, ¿no? Que es lo clásico, ¿no? Nos viajamos y nos vamos a lo de CSI, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ustedes conocen CSI? Sí. CSI, ¿no? Donde se encuentran restos de la víctima y restos del posible agresor y se hace un perfil genético para identificar al agresor, ¿sí? Hacia allá vamos. Dice, ¿cómo generamos el perfil genético? Bueno, extraemos DNA particularmente, por ejemplo, la escena de crimen, una huella de sangre, restos de piel, semen, lo que se les ocurre, o sea, restos de ADN del agresor en la zona. Exactamente, de la que fue agredida o lo que fue agredido, ¿no? Sí, los niños siempre habían. Siempre, ajá, porque arañó, raspó a la persona que estaba agrediendo, etc., ¿no? Bueno, extraemos DNA de esa persona. Esto Martín, que está como muy general, ¿no? Dice, para el perfilamiento genético, los investigadores se enfocan en áreas del genoma que son únicos en cada individuo. Estas regiones no tienen un significado clínico o no se les ha asociado a una característica o función. ¿Ustedes ya vieron el término de polimorfismo? ¿Qué es un polimorfismo? Es una alteración en el cromosoma, Sí. básicamente, Sí. que puede ser debido pues, a muchos factores, entre ellos puede ser una no distribución, Sí. por ejemplo, y que obviamente cuando realiza la meiosis, Sí. se queda con un pedazo de otro cromosoma. Sí. Y, ¿cómo se llama? Bueno, eso es un ejemplo, pero me imagino que Hay varios, ¿no? Lo de un solo nucleótido, no sí. nada más, no es un SNP, ¿no? Los famosos SNPs, single nucleótido, ¿no? Bueno, ¿y esos necesariamente son enfermedades? No. Hay polimorfismos que no necesariamente son enfermedades, ¿sí? Un polimorfismo es una modificación genética que cambia la secuencia del DNA entre una persona y otra, pero ese cambio no necesariamente es una enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre un polimorfismo y una mutación? Cuando se expresa. ¿No? ¿Nadie? El número de... Que el polimorfismo está en varias personas, ¿no? Sí. No se repite. Sí. Y la mutación puede ser que solo haya la
Sí, así es. La diferencia entre un polimorfismo y una mutación es que un polimorfismo se encuentra presente por lo menos en el 1% de la población. Ya no es una sola persona, estoy hablando del 1%. Y es un cambio en la secuencia de DNA que en realidad no me alteró algo, no me generó un problema clínico, pero hay un cambio en mi secuencia. Ese cambio puede estar, por ejemplo, en los intrones y en realidad no va a tener un efecto como tal en la expresión del gen, ¿sí? O puede estar en regiones que no se expresan, ya lo verán en genómica, pero hay regiones del genoma que en realidad no se expresan, están ahí presentes, pero no se expresan, tienen otras funciones. Puede haber ahí polimorfismos que no me van a alterar. Entonces, hay polimorfismos que se encuentran presentes en por lo menos el 1% de la población, es un cambio genético, y por otro lado, una mutación puede estar en 1 o 2 o 10 personas, que es muy lejano al 1% de la población. ¿Sí? Ahora, habiendo dicho eso, vamos a pasar a lo siguiente, que es esto de las enzimas de restricción, que entiendo que ya lo vieron en su clase de teoría. Se les llaman enzimas de restricción, son enzimas que reconocen secuencias específicas de DNA y cortan, ¿no? Reconocen una adenina, timina, guanina, pues ahí voy a cortar, ¿no? U otro tipo de enzima reconoce una timina unida a 4 alaninas, pues ahí voy a cortar. Son las enzimas de restricción, estas enzimas que cortan DNA, cortan los puentes. ¿Cuáles puentes? ¿No? Los puentes de hidrógeno son los que están entre las bases. Fosfodiéster, ¿sí? Las enzimas de restricción son esas enzimas que cortan los enlaces fosfodiéster que se dan entre un nucleótido y entre otro nucleótido, ¿sí? ¿Por qué se les llama de restricción? ¿Por qué se cambia de restricción? Porque inhibe. Porque solo se restringe a uno. O sea, Sí, bueno, me gusta, pero se les llama de restricción, que de hecho lo descubrí ahora que estaba preparando su clase, porque cuando yo era estudiante creí así como restricción, restringen ya, ¿no? Pero se les llamó restricción porque restringen el crecimiento de algún agente microbiano que esté infectando a la célula, que esté invadiendo a la célula. Un virus. Entonces la bacteria diseñó una especie de sistema, vamos a llamarle así, sistema inmunológico, que cuando reconoce una secuencia que no es la suya, la enzima se pega y corta. Entonces es como un sistema inmunológico que la bacteria desarrolló para cuando un virus intente infectar una bacteria, esa bacteria tenga sus enzimas, reconozca esa secuencia y lo corte, y no deje que ese virus o que ese DNA pueda ingresar a su DNA. Ustedes saben que la finalidad de los virus es venir, pegarse en la membrana, inyectar su DNA y que este DNA del virus forme parte del DNA bacteriano o del DNA de la célula que está infectando, y ahora esa célula comienza a producir lo que el virus quiere, ¿sí? Entonces las bacterias crearon este sistema de restricción de los virus o del DNA que está entrando para en cuanto entre reconozca la secuencia que no es suya y lo corte. Por eso son tan específicas las enzimas de restricción, porque a lo largo de muchos miles de millones de años las bacterias han diseñado distintas enzimas que reconocen distintas secuencias para protegerse de distintos virus, ¿sí? Dice localizadas normalmente bacterias como medida de protección contra enfermedades virales. Endonucleasas o enzimas de restricción rompen los enlaces fosfodiéster dentro de la cadena de DNA. En la actualidad existen alrededor de 3.000 enzimas de restricción. Sí, o sea, entre más virus se vayan generando, las bacterias ahora se siguen generando más enzimas para tratar de protegerse de todas las posibles infecciones. ¿Sí? Bueno. Entonces, les decía yo, las enzimas de restricción reconocen cierta secuencia específica, en este caso puede ser GAAPPC, reconoce esa secuencia y única y exclusivamente va a cortar ahí, no va a cortar en otro lado donde hay algo semejante, nada más cuando esté esa secuencia específica, ¿sale? Dice, cada enzima digiere o corta en el DNA
en secuencias específicas que se les conoce como sitios de restricción. Es decir, ¿cuál es el sitio de la enzima EcoR1? Y entonces, si tú buscas en internet, te va a decir, el sitio de restricción de la enzima EcoR1 es este, y te aparece en esta secuencia. ¿Cuál es el sitio de restricción de la enzima BAMH1? Pues si buscas en internet te aparecerá esta secuencia y te dirá, o sea, ya está esa información dada de en dónde cortan específicamente cada una de esas endonucleasas. Y eso es una super herramienta porque así estamos sabiendo en dónde estamos cortando, en qué secuencia estamos cortando. ¿De acuerdo? Dice, las enzimas reconocen secuencias palinómicas de 4 a 6 pares de bases. Eso es bien importante. De 4 a 6 pares de bases. ¿Qué es palíndromo? ¿Qué es algo palíndromo? Que es igual a la. Ahorita regreso a la cuestión. Es igual a si se le pone derecha e izquierda. Sí, encontré esta imagen en internet, el fin. Pásenle, pásenle. No, no se preocupen. Miren, lean la imagen así y luego lean la de regreso y es lo mismo. Eso es un palíndromo. Como Anita Lava Latina. Anita Lava Latina, ¿no? Entonces, si ustedes lo leen de esta forma, es lo mismo que si lo leen de esta forma. ¿Sí? Sí, está chistoso, pero eso es un palíndromo. Nos regresamos acá. Lean esta secuencia y ahora lean esta secuencia. Es la misma. ¿Sí? G-A-A-T-T-C, G-A-A-T-T-C. En esas, o sea, además de la especificidad de una secuencia que va a tener la enzima para cortar, esa secuencia tiene que ser palíndromo. ¿Sí? A la secuencia tiene que ser palíndromo. ¿Sí? Se puede tener la misma secuencia, pero puede iniciar de diferente sitio. Sí. Otra enzima va a ser específica para esa otra secuencia. ¿Sí? Hay distintas enzimas específicas para distintas secuencias de donde van a cortar. ¿Sí? Para distintas regiones de donde van a cortar. Eso es lo que hacen las endonucleasas. Y obviamente piensen ustedes como bacteria, y la bacteria cada que estaba intentando protegerse de distintos virus, pues diseñaba distintas enzimas contra distintas secuencias de esos virus que estaban tratando de ingresar en su DNA. ¿Sí? ¿Puedo pasarla? ¿Va a pasar su presentación? No. Perdón, no. Pues sí, o por ahí está grabando está bien sencillo. Lo que ustedes, y no lo puedo pasar porque no es nada más mía. Ok. Entonces no quiero que les tenga problema. ¿Sí? Cuando les termine de explicar, les quiero platicar sobre algo que vamos a desarrollar entre 3 profesores de aquí y yo. ¿Sí? Bueno, 3 profesores contando 4. Una vez que se realiza el corte, quedan estas regiones que se conocen como sticky ends. ¿Sí? ¿Qué es sticky en español? Pegajoso, ¿no? Se le dice sticky porque estas regiones que quedan libres, pues van a estar buscando pegarse a timinas y en este caso a adeninas, ¿no? O sea, van a estar buscando unirse, formar puentes de hidrógeno con los otros que entrarían aquí. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Entonces, donde se realizó el corte, acá y acá, van a quedar los famosos sticky ends cuando se den. Imagínense el vector. ¿Ya saben cómo es un vector o cómo es el DNA bacteriano, que es un vector que es redondo? ¿Sí? Imagínense el corte, se abre el vector así y queda libre esta, y en esta queda libre esta. ¿Sí? Y de hecho, si volviéramos a generar temperatura o dejáramos ahí libre ese vector que acabamos de cortar, se vuelve a unir, porque se vuelven a formar los puentes de hidrógenos entre esta y esta con esta, etc. O sea, se vuelven a cerrar. ¿Vamos bien todos? Y se cortan y se quedan estos que son los sticky ends o fragmentos pegajosos
que estarán buscando formar sus puentes de hidrógeno con algunas otras bases. Ahí se sintetizan nuevos pares bases con el RNA pol o se unen entre extremos. Se pueden unir entre extremos, o sea, se vuelven a pegar, o nosotros, los humanos, sintetizamos regiones que puedan encajar aquí y acá. Yo puedo sintetizar un gen o formar un gen y cuido mucho que un extremo del gen tenga esta secuencia y que el otro extremo del gen tenga esta secuencia. ¿Y qué voy a generar con eso? Que ese gen que yo diseñé se incorpore en el plásmido. ¿Sí está quedando claro? Abrí el plásmido. Ya está cortado. Está cortado el plásmido, está abierto. Yo sintetizo una secuencia que en uno de los extremos tenga afinidad por esto y en el otro de los extremos tenga afinidad por esto. ¿Y qué va a pasar con ese gen que yo diseñé? Se cierra y ya incorporó al gen que yo quería que se pegara. ¿Me expliqué? Como una mutación pero asistida. Sí, bueno, exactamente. Es como una mutación porque yo estoy incorporando un DNA, pero es el DNA que yo quería que se metiera. ¿A todos les quedó claro eso o no? Pues eso que les acabo de decir no es de esta práctica, pero eso es el principio de los transgénicos. O sea, tú abres el DNA e insertas el gen de lo que tú quieres insertarle a otra especie. Ese es el principio de los transgénicos. Utilizan plásmidos, los abres, metes el DNA, se cierra el plásmido, pero ya lleva ahí el gen incorporado que tú deseabas incorporar. Y se hace con el mismo mecanismo que utilizan los virus, por ejemplo, de inocular un fragmento de ADN. Sí, ese es el mismo principio. O sea, alteras un poco la membrana de la bacteria, primero rompiste el plásmido, metes el DNA, como lo haría un virus, se incorpora y ya queda ahí adentro el gen que yo deseaba incorporar, ¿no? En la actualidad, en las bacterias sacan el plásmido, incorporan el DNA de la insulina, se cierra el plásmido y la bacteria empieza a sintetizar insulinas. Y esas insulinas las extraigo de la bacteria, las purifico y las puedo administrar en humanos, porque le metí el gen de la insulina humana, ¿no? Y así, esos son los hormonas transgénicos. Y eso lo puede ser para lo que tú quieras, porque acuérdense que el código genético es universal, o sea, es para todas las especies, ¿no? Si yo meto el gen de lo que se me ocurra, de la hormona coriónica o de lo que yo quiera y me la sintetiza, ya está mucho más purificada. De hecho, ahora que estaba preparando mis clases de farma, la hormona coriónica hace unos años se obtenía de la orina de mujeres menopáusicas. Y yo decía, ¿what? O sea, de la orina purifican la hormona y es la que se la administra a los pacientes. En la actualidad, más bien ya metes el gen de la hormona con una bacteria y la bacteria te está produciendo felizmente la proteína de la hormona coriónica y luego la extraes de ahí, la purificas y la puedes administrar. Es una súper herramienta. Nosotros utilizamos la maquinaria de la bacteria, los ribosomas de la bacteria, para que haga la chamba con nosotros. Y nosotros de ahí extraemos lo que queramos. ¿Sí? Ese es el principio de los transgénicos. O sea, en una planta puedes incorporar el gen de algún pesticida o de algo que se te ocurra y ya no tienes que estar administrando pesticida porque en la misma planta ya hay un gen que sintetiza esa molécula que lo protege de algún bicho. El pesticida prácticamente lo que hace es el mismo mecanismo para que se proteja con los bacterias, ¿no? ¿Sí? No, a ver, no te entiendes. ¿Cómo? Sí, o sea, los pesticidas básicamente cambian la estructura pues, de las células de las plantas. Ah, sí, desde la misma planta, correcto. Sí, pero no afectan directamente su DNA. No, bueno, si afecta directamente el DNA de la planta, sí, porque se incorpora el DNA de la planta, pero no le causa ninguna alteración a la planta. Nada más que ahora la planta, además de todas las cosas normales que ella hacía, ahora te sintetiza otra proteína que funciona como pesticida, que la protege. ¿Sí? Bueno, entonces, se corta y se quedan estos sticky ends. ¿Sale? Si ustedes se fijan, los sticky ends terminan siendo en los extremos 5'. Que ya saben ustedes eso. Desde biología molecular conmigo o ahorita desde biología celular conmigo o biología molecular ahorita, ya saben cuáles son los extremos 5' y los 3'. ¿De acuerdo? Bueno.
Fíjense, aquí hay dos enzimas de restricción distintas, de hecho creo que las que les había mencionado hace rato. Este es el nombre de una enzima de restricción que es la EcoR1, y EcoR1 va a buscar esta secuencia en específico que es AATTC, y ahí va a contar, ¿no? Y otra es esta, otra enzima, PST1, y esta enzima PST1 va a buscar CTGCAG para cortar, ¿de acuerdo? Y además de esto, acuérdense de que tiene que ser, ¿cuál era la otra característica que tenía que tener esta secuencia para poder ser válido? ¿Sí? CTGCAG, CTGCAG. Y ahí te va a cortar, no hay pierde. ¿Puedo pasarla? ¿Cómo? Ah, sí. Cada uno, o sea, cada enzima, también dependiendo de dónde corta, te puede dejar un extremo pegajoso o en el 5' o en el 3'. En la región del 5' o en la región del 3'. Varía. ¿Sí? Bueno. En el laboratorio nosotros vamos a tener plásmidos y le vamos a poner enzimas, ¿sí? Y vamos a saber específicamente cuáles enzimas le estamos poniendo, ¿sí? Vamos a saber cuáles enzimas le estamos poniendo y por lo tanto vamos a saber en dónde van a estar cortando. En el laboratorio, los kits esos que les enseñé en el laboratorio, te dicen aquí está el vector tal y aquí está el vector tal, te dan varios vectores y aquí están las enzimas y te doy la secuencia de los vectores para que tú sepas en dónde cortarían las enzimas. Estoy explicando. Aquí dicen todo. Aquí están los vectores, aquí están las enzimas y te doy la secuencia de los vectores para que tú sepas exactamente en qué puntos o en qué regiones cortarían esas enzimas que te estoy dando. ¿Sí? Bueno, las enzimas tienen que disponer de ciertos compuestos, de ciertas moléculas y de ciertas particularidades para poder ejercer su efecto. Entonces, en los tubitos ustedes van a poder administrar el plásmido, la enzima y van a añadir lo que se conoce como buffer de restricción. En ese buffer de restricción va cloruro de sodio, ácido clorhídrico y magnesio, que son componentes que las enzimas utilizan para funcionar de manera adecuada y poder realizar la digestión. ¿Sí? Se siente calor, pero ¿sí tiene calor? ¿Cuál era el nombre del ¿De qué? del segundo? Ácido clorhídrico, dije cloruro de sodio, no. Sí, dije ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Para el calor permite que la enzima trabaje o funcione. De hecho, ahorita voy a hacer eso. ¿Sí? Bueno, de hecho aquí están condiciones experimentales. O sea, ya le añadimos el vector, ya le añadimos las enzimas, ya le añadimos el buffer de restricción para que las enzimas dispongan de los compuestos químicos que necesitan para funcionar. Y ahora vamos a aplicarle temperatura. Estas enzimas funcionan bien a 37 grados centígrados. ¿Sí? En sus clases de bioquímica ya vieron que no todas las enzimas funcionan a la misma temperatura o bajo el mismo agente. O sea, cambian. Hay enzimas que funcionan muy bien a temperaturas bajas, de 0 grados centígrados, y hay otras enzimas que funcionan muy bien a 70 grados centígrados. ¿Sí? Estas enzimas funcionan a 37 grados centígrados. ¿Por qué creen ustedes que 37 grados centígrados? Porque es la temperatura ¿Sí? Una temperatura promedio, ¿no? De los seres vivos, ¿correcto? ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura? ¿Qué creen que pase? No,
Se puede. A ver, antes de que se desnaturalice, ¿qué pasaría? Vamos a suponer de 37 grados centígrados, que es el óptimo, le damos a 40, ¿qué le Puede pasaría? llegar, puede acelerar más. Su actividad. La actividad, pero Correctísimo. Su actividad. Hasta que llegue un punto en donde ya sea tanta la temperatura que se desnaturalice y deje de hacer. ¿Sí? El óptimo es 37 grados centígrados. Muy bien. ¿Eso lo vieron en bioquímica o en dónde? Bien, pues sí. La señal. Pero si se te pasa la mano, se empieza a desnaturar como todas las proteínas, ya se fue el efecto. ¿Sí? ¿Qué pasa si la disminuimos? Disminuye la presión del enzima, no corta. No hace esa restricción o ese corte que tenemos que hacer. ¿Sale? Bueno, ¿puedo pasarla? Muy bien, muy bien. Entonces, dice fragmentos de restricción de polimorfismos. ¿Sí? Va a haber, ¿se acuerdan lo que les dije al principio de la clase? Cambios de polimorfismos entre una bacteria y otra, o entre un virus y otro. O sea, se van a cambiar algunas bases. ¿De acuerdo? Se van a cambiar algunas bases entre uno y otro. Supongamos que aquí tenemos la secuencia de una bacteria X o de un virus X, y aquí tenemos la secuencia de otro virus X. ¿Sale? Ya vieron que son distintas, ¿no? Ok. Entonces, a los dos, tanto a este como a este, le vamos a administrar esta enzima y esta otra enzima. ¿Correcto? En este caso, para este, hubo dos sitios de corte. Uno para esta enzima y otro para esta enzima. Si yo esta muestra de DNA que ya corté, la corriera en una electroforesis, que ya les expliqué en el laboratorio cómo funciona, ¿cuántos pedacitos o cuántas bandas vería yo? De este. Vean la imagen y cuántos vería. ¿Cuántos pedacitos vería yo? Uno, ¿no? 4. No, sobre esto, sí. ¿Se acuerdan que uno administraba el DNA y luego generabas el campo eléctrico, perdón, el campo eléctrico, y se movían las moléculas de DNA? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Bueno, de esta molécula de DNA, así, de esto, y ya vi que corté con esta y con esta, y me está cortando aquí y aquí. ¿Cuántas banditas vería yo aquí? 4. No serían 6. No, son 6. 3. Tienen que analizar eso porque aquí viene todo el punto. 3. Este pedazo o este fragmento, ¿sí? Este otro fragmento y este otro fragmento. ¿Sí les quedó claro o no? ¿Sí? Estoy cortando aquí y estoy cortando acá. Entonces me quedan 3 fragmentos distintos. ¿Sí? Ahora, de estos 3 pedacitos, o sea, de este y de este, ¿cuál se quedaría hasta arriba y cuáles serían hacia abajo? ¿De acuerdo? Sí, ¿por qué? Por su peso, por su tamaño. ¿Se acuerdan que les expliqué en el laboratorio que los genes se paran también por peso o por tamaño? Las moléculas más grandes, como sería esta, se quedarían arriba, y las más pequeñas como estas serían hacia abajo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, que dijo que era como meterle canica roja Eso. y arena. Ajá. Creo que era por las pares de bases también. Sí, el número de pares de bases, ¿no? O sea, aquí hay más pares de bases en este espacio que en este espacio. ¿Sí? Y en este, ¿cuántos fragmentos generarían? 2. Ya todos entendieron por qué, ¿verdad? Sí. Corto aquí y me queda este fragmento y este otro fragmento, ¿correcto? Bueno, entonces, si se dan cuenta, en este gen, con estas 2 enzimas, hubo 2 cortes. En este otro gen, con las mismas 2 enzimas, ¿cuántos cortes hubo? 1. Porque no hubo una región donde esta
pudiera cortar, porque la secuencia entre esto y esto no es la misma. ¿Sí? Esto puede ser un individuo y este puede ser otro individuo. Esto puede ser un virus y este otro virus, una bacteria, otra bacteria, pero el punto es que no son lo mismo. ¿Sí? Sí. Vean, en este carril, que sería el A1, si corremos el gel, vemos 3 fragmentos. Este, que como dijeron sus compañeros, sería el del medio, perdón, este, sería el más grande, y estos otros dos, los pequeños, que serían más abajo, ¿correcto? Y en este otro, que sería el alelo 2, A2, corro el gel y veo 2 fragmentos, uno muy grande y uno más pequeño, que sería este. ¿Está quedando claro? ¿Ya ven hacia dónde vamos con la identificación entre un individuo y otro? ¿O entre un virus y otro? ¿O entre una bacteria y otra? ¿Sí? Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio es lo siguiente. Vamos a tener un tubo de DNA que se encontró en la escena del crimen o una bacteria que se encontró. Vamos a cambiar esto de escena de crimen porque ya está muy choqueado. Ya, sí, esa ya esta se acabó la serie, creo. Y vamos hacia bacterias. Hay una bacteria súper resistente. Hay una bacteria súper resistente que está presente en esta persona de Reino Unido que ya la trataron con todos los antibióticos y no pudo defenderse, ¿no? Entonces, encontramos algo que creemos que es esa bacteria, pero no estamos seguros. ¿Sí? Entonces tomamos la bacteria que sí estamos seguros, la que sabemos que tiene esa secuencia, y la ponemos en un tubo. ¿Sí? Y en otro tubo ponemos 5 posibles bacterias que creemos que tienen la misma secuencia que esta super resistente. Ya saben hacia dónde voy, ¿verdad? O sea, aquí está la bacteria super resistente que nos mandaron desde Reino Unido y nos dijeron, esta es la bacteria que resiste todo, agua, ¿no? Le hicimos un corte de restricción. Y luego tenemos un paciente aquí que nomás no lo hemos podido tratar y le hemos administrado muchos antibióticos, pero no sabemos por qué sigue teniendo esa resistencia. Pues tomamos las bacterias que hay ahí en él y vemos cuál es la que tiene esa secuencia. ¿Me estoy explicando, verdad? Sí. Bueno, entonces fíjense, vamos a tener la original y las 5 que no sabemos si lo tienen o no lo tienen. Luego, en esas 5 bacterias, en esos 5 plásmidos de cada una de esas bacterias, acuérdense que las bacterias tienen su DNA circular y se llama plásmido, extrajimos el DNA de una, lo pusimos aquí, el de otra aquí, el otro acá, el otro acá, y a esas les administramos 2 enzimas, EcoR1 y PST1. Y entonces, como por ahí bien dijeron, vamos a comparar los patrones de estas con el de quién. De esta. Y el que corresponda tiene la misma secuencia. Entonces cuando dices, ay güey, ya llegó hasta acá. Sí, me estoy explicando, ¿verdad? Doctor, pues la secuencia que vamos a buscar es lo que hace que la bacteria que nos mandaron en nuestro escenario es la que le da esa resistencia. No, qué bueno que preguntaste eso. No sabemos si lo que estamos cortando es parte del gen que le dé la resistencia, pero por lo menos vamos a saber si esa bacteria que está aquí es o no es la que resiste los antibióticos. Okay. ¿Sí? Entonces a las otras bacterias no las tenemos plenamente identificadas, ¿no? ¿De qué son? Ajá, no la tenemos, no sabemos, estamos dudosos de si esas Sí, eso no son. Okay. tienen semejanza con esta. Va. Pero no porque corte o en el sitio donde corte no esté el gen que le da resistencia, no. Nada más sabemos que esta es la que da la resistencia y no sabemos cuál de estas tiene. Okay. ¿Me estoy explicando? ¿Y cómo será? O sea, ¿cómo sabremos si la demás bacteria sí es igual que a la bacteria? Ah, pues hacia la web. Hacia la web. Pero sí van hilando, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos nuestro gel, ¿sí? El gel que ustedes ya prepararon, de hecho, ¿sí? En el laboratorio. En el primer carril que le dije que siempre se pone.
el peso molecular. Siempre en el primer carril se pone el peso molecular, ¿no? De hecho, aquí ven la punta de la pipeta que está simulándose, que ustedes van a hacer. Se van a tomar su punta y lo van a estar poniendo. Y en el primer carril ponen el peso molecular. Lo corremos, o sea, este es el evento de correr el gel, de que se mueva el DNA cuando se genere la electricidad aquí, el campo eléctrico, y se muevan las moléculas del DNA. Y se ve esto en ese primer carril, que son los pesos. ¿Se acuerdan que les dije que los pesos ya estaban como bien establecidos y ya se saben, ¿no? Esto puede ser 1000 pares, 900, 800, 700, 600 y va bajando. ¿Sí? Bueno. Y aquí están la primera que tiene la que dijimos, hablando de la bacteria, superbacteria. ¿Sí? Esta es la superbacteria. Y estas son las otras que no sabemos si son o no son. De acuerdo a esto que ustedes ven aquí, ¿cuál sería? Cuenten 1, 2, 3, 4, 5. Son los 5 carriles. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál sería? 1, 2, 3. Correcto. Esta es esta. ¿Sí? Entonces, esta sería la superbacteria presente en este individuo. O sea, si la tiene. Ya sabemos que ya llegó hasta acá y alguien la trae. Si no hubiera ninguna semejante a esta, diríamos, bueno, no es esa bacteria. No es la que aquella paciente tenía en Gran Bretaña. Pero así sí. Es esa misma bacteria que ya se le pasó a otra persona. Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, ahí vamos. Bien. Esta imagen nada más está representando la electroforesis, que de hecho les enseñé el aparato, cómo es el laboratorio. Este es el gel que ustedes ya prepararon, y ese gel se mete en un aparato que tiene polaridades, ¿no? Negativo. Cátodo y ánodo. ¿Se acuerdan que el DNA tiene una carga eléctrica, o se le confiere una carga eléctrica negativa para que migre desde aquí hacia lo positivo? Aquí adentro de esto nosotros vamos a poner un líquido con iones para que se genere la electricidad y haya el flujo de iones, solicita el flujo de iones que se lleven consigo al DNA. Está quedando claro, ¿verdad? Y podamos ver esto. ¿Se acuerdan que las moléculas que se quedan arriba son las más grandes o las más pesadas y las más pequeñas son estas? ¿Sí? Bueno. Esto que ya me dijo Juan Carlos, que era el analizar, o sea, aquí dice match, es como comparar o encontrar, ¿no? Se llama cuadrar, ¿no? Que cuadren. Este cuadra con este, entonces este sí es, estos no son. ¿Sí? Estas son las distintas bacterias, enzimas de restricción y los lugares en donde van a cortar. Ustedes no sé, obviamente van a tener que saber. Yo creo que nadie se lo sabe. Además les estoy diciendo que hay miles de enzimas de restricción. ¿Sí? Son algunos ejemplos de enzimas que ya se saben en dónde cortan, en qué regiones van a cortar. ¿Sí? Bueno, ahora, todo esto que les acabo de decir lo vamos a hacer en el laboratorio, allá en el laboratorio, trabajando tal cual con un plásmido, en donde no sabemos las otras muestras, cuál de las 5 muestras tiene ese plásmido, y cada uno de ustedes lo va a hacer y va a ver después un gel y va a decir, ah, es este, y a mí me tocó el número 4 y era el 4. No siempre va a ser el 3. Obviamente se nos va a revolver y ya cada uno tendrá que encontrar su patrón, hacer el match, como decía ahí. ¿Sale? Eso lo vamos a hacer en el laboratorio. La siguiente clase, que otra vez vienen todos, de hoy en 8, lo vamos a hacer antes de ir al laboratorio, lo vamos a hacer aquí, en una página donde se puede hacer de modo virtual. Cada uno va a tener que traer su computadora y cada uno lo va a hacer de modo virtual y va a tratar de ver el match. Pero lo interesante de esto es que yo a cada uno de ustedes le voy a dar una secuencia distinta que no van a saber. O sea, Marina una, Jessica otra, y así nos vamos a ir, cada uno va a tener una secuencia y van a estar revueltas. Y algunas de las de ustedes van a ser las que sí tengan el virus del papiloma. Pero ninguno de ustedes va a saber, yo nada les voy a dar las secuencias. Ustedes van a hacer todo el proceso de restricción, de análisis y ver quién tiene cuál.
¿Me estoy explicando? Y todo eso en un método virtual. La idea de esto es que primero lo trabajen en un modo virtual, pero para que ustedes estén analizando por qué lo están haciendo. O sea, ¿por qué le añadí encima 1? ¿Por qué le añadí encima 2? ¿Por qué me generó 3 fragmentos cuando la corté? ¿O me generó 2? ¿O me generó 6 fragmentos? ¿Sí? Si me generó 6 fragmentos, quiere decir que mis enzimas cortaron varias veces. Había 5 cortes. ¿Sí? Y todo eso como que queremos que ustedes lo procesen antes de hacerlo en el laboratorio. ¿Sí? Porque lo que hemos estado viendo, la maestra Susana y otra maestra que es la de calidad académica, muchas veces cuando uno lo lleva al laboratorio y por algo no sale, se frustran y se quedan con la idea de, ah, no manches, no salió, o sea, ya, que se quede ahí, el laboratorio no es lo mío. Pero lo importante no es pipetear, lo importante es analizar el porqué, diseñar un experimento y entregarlo. Pipetear lo hace un técnico, pero el analizar el experimento, eso sí lo hacen ustedes. Sin la metafísica. El diseño lo hacen ustedes, el entender por qué lo tienen que ser ustedes. ¿Sí? ¿La computadora va a ser por equipo o individual? Individual. Cada uno va a tener su propio caso. Y cada uno le va a dar su secuencia y cada uno va a trabajar de forma individual. Dijo que es más por mes. Ah, bueno, no hay clase. El 15. ¿Sí? No, no hay clase. ¿Y por qué es puente? ¿Qué día clase? La natalicio de Benito Juárez o día de la primavera. Es por el natalicio de Benito Juárez, no por la primavera. No sé si cae exactamente ese día, pero ya ven que lo recorren el lunes para que vaya por eso. Ya ven cómo somos los mexicanos, bien ocurrentes, ¿verdad? Ahora les voy a hablar un poco sobre el virus del papiloma humano. Ya les puse como el contexto de lo que ustedes van a hacer. Y ahora les voy a hablar un poco del virus del papiloma humano. Y hacia el final de la clase les voy a enseñar un poquito cómo se ve la página donde vamos a trabajar el otro lunes aquí. ¿Sí? ¿Fue real que encontraron para uno de los tipos? ¿De ¿Cura? Son muchos. ¿Cura? No. Sí se puede tratar, pero se trata y se puede extraer las células infectadas, todo. Pero cura como tal, no. Lo que sí está súper diseñado y comprobado son las vacunas contra los virus. Pero de igual forma es contra algunos serotipos y una vez adquieras el VPH, pues ya la vacuna no te hace nada. Sí, pero Sí, no. Los más comunes y más bien los que se dice alto riesgo, que es lo que te voy a explicar. Y las vacunas existen contra los de alto riesgo. Que las vacunas se empiezan a poner a partir de los 12 años o algo así. No, como dice Mónica, ya cuando ya te pasó. O sea, ¿Ya para qué? ¿sí? Bueno, vamos a ver. Les voy a hablar un poco de el papiloma humano para que nos involucremos más en el experimento que vamos a hacer. ¿Vale? Bueno, el virus de papiloma humano es un virus que se ha caracterizado por infectar o por invadir células epiteliales. Ustedes llevan histología y saben cuál es un epitelio. ¿Qué es un epitelio? ¿Qué significa epi? De la superficie, ¿no? Y epi rodea, telio, tejido, ¿no? Entonces, epitelio es el tejido que rodea. Los epitelios recubren las cosas, recubren órganos, nos recubren nosotros, porque no se queden con. Luego se quedan con la idea de epitelio solamente es la piel, no, o sea, el epitelio, los vasos sanguíneos, lo que delimita un intestino, lo que delimita un corazón, o sea, hay epitelios que delimitan cosas. De hecho, los epitelios o el tejido epitelial permite que podamos delimitar el intestino, el hígado, el corazón, ¿sí? Es que los epitelios delimitan, rodean cosas y delimitan. Bueno, se ha visto que este virus tiene o se esparce a través de tejidos epiteliales. Dice, infecta tejido epitelial humano. Es un virus que carece de una envoltura y nada más cuenta con esta región que es una cápside, ¿sí? O cápsida. Esta es una cápside, adentro está el DNA circular, ¿sí?
Y este sería el caso del virus del papiloma humano y este otro ejemplo de otro tipo de virus. Pero en el caso del papiloma humano donde nos vamos a meter ahorita es este, el cual solamente tiene una cápside y en esta cápside hay lípidos y hay proteínas o membranas, que lo vimos en biología celular. ¿De acuerdo? Infectan tejido epitelial humano. Puede ser epitelial escamoso y epitelial mucoso. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno está queratinizado y el otro no. ¿Este cuál es? Mucoso. Este es un tejido epitelial mucoso y este es un tejido epitelial queratinizado. ¿Cuál es la característica de los epitelios estratificados? Es que sea una capa sobre otra capa, sobre otra capa, sobre otra capa, sobre otra capa, ¿no? De hecho es como se ve en las imágenes. Una capa de células, otra capa de células, otra capa de células, otra capa de células, otra. Son varias capas de células. Igual aquí, una capa de células, otra capa de células, otra. ¿Sale? Estos epitelios normalmente se encuentran en zonas donde va a haber fricción, donde va a haber desgaste o impacto. Y la finalidad de esto es que si se pierde una de estas capas, no pasa nada. Si se pierde una de estas capas, no pasa nada. En realidad no estoy afectando como tal a mi tejido. Se pierden esas capas, pues las regenero, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen cuando en el BPH quitan, hacen la crioterapia, ¿no? Que quitan una capa para quitar lo que está Infectado, sí, contaminado y luego quedan, y por eso es que también sí, lo congelan. con nitrógeno. Se puede congelar y se puede extraer con láser y esto. Sí. También quítense la idea de que papiloma, porque todos lo relacionan así, virus, papiloma, cáncer, no. De hecho, la gran mayoría de los humanos en algún punto de su vida el 90% tienen un tipo de virus de papiloma. Generan verrugas o protuberancias en la piel que de pronto lo ves y dices, ¿qué es esto? Es virus de papiloma. Nada más que esos no desarrollan un cáncer. O sea, hay virus de papiloma de bajo riesgo que no pasará más allá de una verruga. Y hay virus de papiloma de alto riesgo que ya te pueden llevar a un carcinoma. ¿Sale? Entonces, siempre, todos, en algún punto, en algún momento nos vamos a infectar el virus de papiloma, pero que sea de bajo riesgo. Toco madera. Bajo riesgo. ¿De acuerdo? No el de alto riesgo. Bueno, entonces, acuérdense que los epitelios o el tejido epitelial son varias capas. Como decía su compañero, este es el mucoso y este es el queratinizado. El queratinizado es ese en donde estas son las células más jóvenes, las más inmaduras, y conforme van aumentando o se van produciendo, se van desplazando hacia arriba las capas, de tal forma que la capa de hasta arriba es la de las células maduras, ¿sí? Las más maduras, y la capa de hasta abajo es de las células más inmaduras. En la región basal están las más inmaduras, acá están las más maduras, ¿sí? Este tipo de epitelio es el queratinizado, porque ustedes saben que cuando nacen estas células se dedican a sintetizar queratina todo el tiempo. Lo único que hacen es sintetizar queratina, y conforme van sintetizando y madurando van subiendo a tal punto en que este grupo de células están totalmente muertas y llenas de queratina, ¿sí? Aquí ya es casi más queratina que célula, si no es que no casi, es más queratina que célula, y estas ya están muertas en el queratinizado, que es este. Estas ya están muertas. ¿Cuántos de ustedes no se han raspado, ¿sí? De esta forma y empiezas a ver polvito, ¿no? O te llegas a raspar, te caíste de niño, te raspaba, pero no te salía sangre, ¿sí o no? Sí. Bueno, una característica bien importante de este tejido es que no es vascularizado, como ustedes pueden ver. Si fuera vascularizado el tejido epitelial, imagínense, o sea, una mínima rascada y nos desangramos. En cambio, la naturaleza nos dio esto para que si llegamos a sufrir alguna fricción, alguna pérdida de células, pum, me llevo esta capa por una raspada, no pasa nada, ¿sí? Sigo y no sale sangre. Para que un agente patógeno ingrese,
tiene que cruzar todas estas barreras de células y poder llegar hasta acá, que sí está vascularizado. El tejido conectivo que está abajo, el tejido epitelial, sí está vascularizado. Este no. También nos ha pasado que nos pinchamos con algo, con una grapa o algo, y no nos sale sangre. Sí nos duele, pero no nos sale sangre. ¿Por qué? Porque no cruzamos acá. No cruzamos todo el epitelio. Nos quedamos aquí. ¿Sí? Bueno, el escamoso es el que se encuentra en la piel, que está lleno de queratina. Y el mucoso es el que se encuentra en zonas que tienen que estar húmedas. ¿Sí? Zonas que tienen que estar húmedas. Y de hecho aquí me lo dice, faringe, cavidades nasales, ano y zonas genitales. Todas esas zonas son susceptibles a desgaste. Con lo que se les ocurra son susceptibles a desgaste, y la finalidad de estos epitelios es crear una barrera y separar un medio del otro. Estoy explicando, ¿verdad? Bueno, algunos tipos de papiloma, lo que les decía, algunos llevan solamente a verrugas o algún tipo de protuberancia en la piel, y otros nos van a llevar a desarrollar algún cáncer. Para que el virus pueda ingresar desde aquí hasta acá, tiene que pasar algo. Para que el virus pueda ingresar desde aquí hasta acá, tiene que pasar algo. Este es un tejido epitelial mucoso o escamoso. Mucoso. Acuérdense, el escamoso siempre se va a ver esto arriba, que son las células llenas de queratina. O sea, hay como 3 tipos de células. Podríamos decir 3, pero en realidad es uno solo, ¿no? Sí, sí. Pero este ya es las células llenas de queratina, ya muertas. Las que están hasta arriba ya están muertas porque ya están llenas de queratina. Y este es el mucoso. ¿De acuerdo? Entonces, este lo podemos ver como un tejido epitelial mucoso. Tenemos que ver acá arriba la queratina para que fuera el tejido epitelial escamoso. ¿Sí? Bueno, aquí de hecho me está diciendo lo que les mencioné de la diapositiva pasada, que en la región basal nacen las células y comienzan a madurar y se empiezan a ir hacia afuera, a tal punto que ya me quedan acá arriba las más maduras o las más viejas y acá las más jóvenes. ¿Sale? Bueno. Dice, la infección se adquiere por contacto de epitelios sanos con infectados. Dice protección, pero sexo sin protección. ¿Qué tiene que ocurrir para que el virus pueda accesar acá? Tiene que haber una herida. ¿Sí? Tiene que haber una herida. Tiene que haber una herida que permita que el virus pueda accesar hasta las células de la región basal. Porque si el virus accesa aquí o acá, pues termina siendo expulsado. O sea, en algún punto, si el virus accesara aquí, en algún punto esas crecen y lo sacan. O se mueren las células con el virus. Pero si el virus ingresa aquí, todas las células que de aquí en adelante crezcan, se van a llevar consigo el virus, la infección. ¿Me estoy explicando? Sí. Por eso dicen que algunos, o sea, los infectos de papiloma, algunos se resuelven solos, ¿no? Sí, porque dependiendo en cuál de todas las capas haya ingresado. Pero si el virus accesa en la región basal, todas de aquí en adelante, Ya fueron. ¿sí?, quedarán o estarán siendo infectadas. O sea, llevarán en su DNA al virus. ¿Sí? Bueno. Se dijo que es mucoso, ¿no? Pero o sea, yo pensé que esas células... Sí, ya cuando lo vi puede ser esto, ¿eh? Esto que se ve aquí, podríamos pensar que es escamoso, no sé. O el dibujito a lo mejor esa es una región de escamoso muy pequeña, ¿no? Y de hecho por acá lo dice. ¿Sí? Tenemos que verlo más bien en uno como este. El dibujito ahí como que me saca onda. Esto es escamoso, esto es mucoso. ¿Va? Algo bien importante, que eso es así como para saber diferenciar entre uno y otro, son los núcleos. En el mucoso, los núcleos se mantienen hasta las células de arriba. Acá ya no hay núcleos. ¿Quién desplazó al núcleo? La queratina. ¿Sí?
en un epitelio estratificado queratinizado, las células más maduras ya no tienen núcleos, o habrá unos puntitos así mínimos que son algunos núcleos, pero ya todo está desplazado por queratina, y en estos se conservan los núcleos. ¿Sí? Bueno, entonces tiene que haber una lesión para que ingrese el virus. Tiene que haber una lesión para que pueda ingresar el virus. Si una persona tiene o porta el virus, ¿sí?, que lo pueda portar en la boca o que lo pueda portar en algún genital, en el momento que tenga contacto con el otro epitelio, si el otro epitelio no tiene una herida, no pasa nada, no ingresa el virus. Pero si el otro epitelio llegara a tener una mínima herida, por ahí va a ingresar el virus. ¿Sale? Y ahí ya es la transmisión del virus. ¿Correcto? Tiene que haber una herida. Y piensen en que si los epitelios no tienen heridas, si están en contacto, pues no pasa nada. Pero si están en contacto y llega una herida, se va pasando uno al otro. ¿Correcto? Y luego, el virus está tan cañón, o los virus están tan cañones, que cuando ingresan o buscan ingresar a estas, a las basales, y ya les dije que para que de aquí en adelante todas las que crezcan lleven consigo el DNA, ¿no? Su DNA o el DNA del virus. Pero también está tan cañón que cuando el virus se incorpora aquí, libera proteínas que van a inhibir a P54 y a PRB, ¿sí? Que ya saben ustedes que estos genes de lo que se encargan es de prevenir el crecimiento descontrolado, la proliferación celular descontrolada. ¿Se acuerdan de eso cuando vimos P54 en biología celular? P54 son esos genes que están detectando que algo esté anormal, que esté creciendo de forma anormal, y en el momento que detecta que no es propio, que es ajeno, o que está creciendo de forma descontrolada o de forma no regular, en ese momento lo aniquila. ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que hace este virus? Pues inhibe a estas. Y si inhibe a estas, pues ya no hay policía que la retenga y puede crecer a gusto, ¿no? El virus se puede propagar a gusto. Y además de eso, lo hizo en las células basales. ¿Sí? Bueno, bien decían sus compañeras que a veces lo que se hace es administrar nitrógeno líquido para matar todas las células. Eso puede ser una. Otra es quitar todo el tejido. ¿Sí? Y también otra cosa bien importante, antes de que no haya idea. Si es un virus de bajo riesgo, no pasa nada. No pasará de una verruga. Pero si es un virus de alto riesgo, ahí sí. Entonces, díganme ustedes cómo vamos a saber cuándo es un virus de alto riesgo o cuándo es un virus de bajo riesgo. ¿Cómo? O sea, si yo tengo a mi paciente que tiene ahí papiloma, tiene una verruga, ¿verdad? Tomo una muestra y las analizo a lo mejor histológicamente y puedo verlas, pero ¿cómo voy a saber realmente si ese virus que tiene esa persona es el de alto riesgo o el de bajo riesgo? Bueno, esa es una, pero también hay de alto riesgo que generan verrugas. ¿Cómo lo analizaríamos? Bueno, uno puede ser que sea. Comparando el aspecto del tejido en diferentes localizaciones, por ejemplo. Ya, acá lo dijo su compañera. Pues hacer un análisis de restricción, ¿sí? O sea, lo que les expliqué ahorita, pero tomas el virus de papiloma que se sabe que es de alto riesgo y lo comparas con el de tu paciente y ves si son similitudes, si cuadran, si hay un match. ¿Les está quedando claro eso? Sí. Bueno, acá les decía, son protuberancias, son verrugas que crecen en el tejido. Dice, los síntomas, pues dependiendo de qué epitelio vaya a estar infectando, pero si es un epitelio, por ejemplo, mucoso, pues sería a través del respiratorio. ¿Se acuerdan que en esta región hay epitelio estratificado mucoso? Y eso puede desgaste el paso de los alimentos, cosas así. Tiene que haber un epitelio estratificado mucoso. Problemas en la respiración,
y cambios en la voz. Obviamente empieza a haber un crecimiento descontrolado del epitelio estratificado mucoso en esta región, pues ya no podemos respirar, ya no hay un flujo respiratorio óptimo y además eso pues, nos va a generar cambios en la piel. También se ha visto que el pene genera, por ejemplo, condilomas. Condilomas son muchas verrugas juntas, muchas. De hecho le dicen coliflor, ¿no? Que por ahí decía. Que se ve así. ¿Vale? Dice, existen virus que no dan consecuencias mayores a las verrugas, como los virus del tipo 6 y del tipo 11. Hay muchos tipos de virus de papiloma, creo que son, por ahí búsquenmelos, pero son más de 100. Sí. Más de 100 tipos de papiloma. Ya se han identificado cuáles son los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Entonces me dice aquí, existen algunos que no tendrán consecuencias mayores, como los del tipo 6 y los del tipo 11. Luego, este es un punto clave. El carcinoma se desarrollará dependiendo del virus de papiloma humano. Los más comunes relacionados con cáncer son el tipo 6, 16 y 18. Más de 100, ¿verdad? Hay más de 100. Entonces, el 6 y el 18 son los virus de papiloma humano, que son los de alto riesgo. Así van a desarrollar Son como, un cáncer. Es más, estos son los más comunes en México porque en otras partes de Latinoamérica también está el 23 y el 31, que también o sea, hay como 5 tipos que son los de más alto riesgo, pero aquí por la zona de México estos son los más comunes. También se ha dicho que en raza negra es otro tipo de virus. Pero bueno, para diagnosticar se puede utilizar endoscopía, ¿sí? O tomas una muestra, o puedes verlo, o sea, con la endoscopía es visual, puede ser, ¿no? Pero luego no, o sea, al analizar la muestra de forma visual o microscópica, a lo mejor no te lleva a decidir si es el virus 16 o si es el virus 6 o 11. Parece que es una biopsia. Las consecuencias son graves, entonces muchas veces, si tienen la duda, lo que tienes que hacer es el análisis molecular, ¿de acuerdo? Ahí no va a haber dudas. Bueno, dice, se utiliza la endoscopía, sin embargo, lo mejor de los análisis es el análisis molecular. Ya se sabe cuáles son las proteínas que se encuentran en la cápside de los virus del papiloma, que es lo que rodea al virus, ¿vale? Ya se sabe cuáles son esas proteínas. Esas proteínas están metidas entre los lípidos que forman la cápside y se han desarrollado vacunas contra esas proteínas que se encuentran en la cápside. Y ese es el principio de las vacunas del papiloma. O sea, si yo sé que estos dos son de los de alto riesgo, pues tomo las proteínas que se encuentren en la membrana de este o en la membrana de este y desarrollo anticuerpos, desarrollo vacunas contra esas proteínas para que en el momento que el virus ingrese, mi sistema inmune ya lo reconozca y diga, voy sobre, ¿sí? ¿Me expliqué? Entonces ya existen las vacunas, ya se desarrollaron, reconocerán las proteínas que se encuentran acá, los anticuerpos, y se pegan ahí. Ya saben ustedes la diferencia entre una vacuna y un antídoto. La vacuna lo previene, ¿no? Y el antídoto es cuando ya... Es que el antídoto es para una toxina en específico, en cambio la vacuna es para generar un anticuerpo, un antígeno. El principio de una vacuna es, yo tomo las proteínas de la membrana de la cápside de estos dos, ¿sí? Tomo fragmentos de esas proteínas y los inyecto, pero en pequeñas dosis, y además nada más inyecto la cápside o la proteína, no la voy a inyectar el virus, ¿sí? Nada más inyecto la cápside o la proteína desde niño, para que mi sistema inmune reconozca esa proteína. Y entonces cuando yo sea adulto, tenga exposición a esa cápside o a esa proteína
de un virus real, mi sistema inmune ya lo sepa reconocer y lo ataque. Esa es la vacuna, ese es el principio de la vacunación. Que mi sistema inmune ya lo reconozca. ¿Ya lleva ninguno ahorita? No, hasta Para tercero. que mi sistema inmune ya reconozca a eso que tiene un antígeno y lo sepa atacar. ¿Sí? Y un antídoto son anticuerpos ya hechos, ya formados, que se pegan a la toxina. O sea, si te muerde una serpiente y te dicen que es tóxica, tienes que administrar un antídoto, porque el anticuerpo que te van a inyectar se pega directamente a la toxina y no deja que la toxina ejerza su efecto. Esa es la diferencia entre una vacuna y un antídoto. La vacuna es tu sistema inmune, entrenar a tu sistema inmune para que se sepa defender, sepa reconocer. Y el antídoto es cuando ya entró ahí la toxina, pues te voy a poner anticuerpos que generalmente generan en otros animales, y ese anticuerpo se pega a la toxina y no deja que la toxina ejerza su efecto. Pero no entra en el sistema inmunológico, es únicamente actúa cuando es administrado y ya. Ya, ahí digamos no tiene mucho que ver con tu sistema, ¿no? Es la toxina, chingo, rápido. Eso no tiene memoria y no se vuelve a ir a poner lo que Ujú. no es antídoto. Tienes que volver a administrar el antídoto. Buen punto. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí está representado otra vez el virus del papiloma. Aquí está la cápside y en el interior está el DNA del virus. El DNA del virus del papiloma humano, como el de muchos, no de todos, pero de muchos, es un DNA circular. Un DNA que tiene esta forma de plásmido. Ahorita les voy a hablar más de eso, no voy a explicar más de eso. Dice las diferencias genotípicas entre los tipos de papiloma, las diferencias genotípicas entre los tipos de papiloma o del virus de papiloma vienen marcadas por los diferentes aminoácidos que constituyen a la proteína L1. Aquí va a haber, dependiendo del tipo de virus de papiloma, habrá una proteína L1 o no, o sea, o está presente o no está presente. ¿Sí? Dice, son las características de esta proteína. Perdón, estaba leyendo aquí. Que constituyen a la proteína L1, proteína estructural del virus que posee además efecto antigénico. O sea, además de que va a estar ahí la proteína, esa proteína cuando entre en contacto con las células que van a infectar, tiene una propiedad antigénica. ¿Sí? Se encuentra en la superficie de la Sí, de la así es. Y si dice que es una propiedad antigénica, tiene un efecto antigénico, ¿a qué le suena antigénico? Pues a apagar un gen, ¿no? Si esa tiene un efecto antigénico y hace 2 diapositivas les dije que se apagaba algo, así No es. es 54, pero es 53. Sí. Va esta proteína y apaga esos genes. Es un mecanismo de defensa de ya te infecté, ahí va mi proteína L1 y ya te pegaste. ¿Sí? Bueno, son las características de esta proteína las que hacen que el virus pueda ser tratado como de bajo o de alto riesgo. Es decir, las cápsides o los virus que tengan esta proteína son los de alto riesgo. Los que no tengan esta proteína son los de bajo riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que traen esta proteína L1, pues esa proteína se va a ir directo a los genes y va a comenzar a desarrollar un carcinoma. La otra, se infecta la célula y me genera una verruga. Nada más, pero no me empieza a generar todo un carcinoma. ¿Me estoy explicando? Entonces la proteína L1 es la que hace la diferencia entre un virus de alto riesgo y uno de bajo riesgo. ¿Correcto? Este siendo el plásmido, aquí podemos ver la secuencia de una proteína que sería la L2 y otra proteína que sería la L1. Aquí está el marco de lectura de ese gen, de la proteína L1. Y esto estará presente solamente en los virus de alto riesgo. Entonces, si nosotros hacemos ciertos cortes de restricción aquí, vamos a saber si está presente o si no está presente en el virus de papiloma que estamos analizando.
tomamos la muestra, extraemos el DNA, así como ustedes lo extrajeron de su cachete, lo extraemos de las verrugas, extraemos el DNA de esas verrugas y hacemos el análisis de restricción, y ese análisis de restricción lo comparamos con el que ya se sabe que es el de la proteína L1, ¿sí? El gen de la L1. Y eso es lo que ustedes van a hacer en el programa, que está bien padre. O sea, en la práctica te mueves de manera. Bueno, apenas se puede poner eso. Nos faltan las pinceladas. Los que llenaron con sus botecitos de leche se les rebotó la tapita y se cayó su cosa. ¿No la traían con nada? Déjame ir a la mesa, ahí está sentada. Donde hay esas cabullas en medio. Seis. Creo que ahí están para todos, si no ahorita después. ¿Cómo le hace el virus para inyectar o para pasar esa barrera de membrana? Porque a través de lo que es citosis y todo eso, tiene un proceso que reconoce el exterior para poder Como los receptores dañan nuestra célula. Pero, por ejemplo, lo hace como de una manera consciente. O sea, selectiva. Sí. ¿Saben dónde? O sea, en qué tejido se quiere meter o en cuál membrana tiene que estar. ¿Me pueden pasar para atrás? Bueno, entonces vamos a seguir. Nada más les voy a presentar, silencio, sobre lo que vamos a hacer la siguiente clase. La siguiente clase, cuando ustedes lleguen aquí, yo les voy a asignar a cada uno de ustedes una secuencia de un virus de papiloma que encontramos en distintos pacientes. Pero no sabemos si ese virus de papiloma que tienen esos pacientes es el de alto riesgo o el de bajo riesgo. Cada uno tendrá una secuencia distinta. En su computadora van a copiar esa secuencia, la van a meter, bueno, no vamos a ir a esta página, que ahí viene el hoja que les di, ahí viene el link para que ustedes se metan a esta página, es esta. Van a meter aquí la secuencia que les di, y luego este programa nos permite hacer restricción. O sea, yo le puedo dar aquí que corte esta secuencia con la enzima EcoR1, ¿no? Y la corta, y después me analiza y me dice cuántos cortes realizó o cuáles son los nucleótidos que me cortó, cuántos nucleótidos se cortaron, ¿sí? Bueno, me saca hasta el número de banditas, de cómo se medían en un gen. De hecho te da esto, o sea, tú le metes la secuencia y le dices córtame con esta enzima y ¿qué me dejarías? Esto, córtale con esta enzima y ¿qué me dejarías? Esto, córtale con esta enzima y ¿qué me dejarías? Córtale con esta y ¿qué me dejarías? Para ver si me están agarrando la onda. Esto sería de un solo paciente que corté con distintas enzimas. ¿Sí? Un solo paciente que corté con distintas enzimas. Y luego esto, vamos a buscar y vamos a hacer match. Por ejemplo, aquí me dice BP13, BPH13 y BPH16. Compararemos los resultados de cada uno de ustedes con, por ejemplo, este, que es el que nos interesa. Y ver qué cortes o qué sitios tuvieron cada uno de ustedes y tratar de saber quién tiene cuál. ¿Me expliqué? De acuerdo a los cortes o a las banditas que les aparezcan. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? En la siguiente clase nos vamos a ver aquí. De hecho,
Esa secuencia ustedes lo van a cortar con esta y con esta en el programa, y luego tendrán que responder algunas preguntas que por ahí les puse. Dice, ¿qué secuencia reconoce cada enzima? Sitio de recepción, indica con flechas el sitio de corte. Entonces, aquí tendrán que ponerme cuántos pares de bases cortaban encima. De 4 a 6. ¿Qué secuencia reconoce cada enzima? Entonces, buscas qué secuencia corta esta y lo pones aquí. ¿Qué secuencia corta esta y lo pones aquí? ¿Sí? Y vienen varias preguntas. En esta imagen aparece hasta las 7, pero son varias preguntas. ¿Sale? ¿Qué terminaciones tienen los fragmentos producidos por los cortes? Sticky en 5', sticky en 3', y estos que son los romos. Los romos es cuando no se crea el sticky end y se corta de taco. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, eso haremos en 15 días, ¿va? Bueno, ya hasta aquí queda la clase de...